Era un coleccionista de destinos, de finales. Cada noche, mientras la luna se elevaba y la mayoría de Yorkshire se iba a dormir, el señor P se ponía su sombrero oscuro y su larga gabardina y salía a trabajar. Se deslizaba por las calles empedradas, su sombra alargada por la luna, en busca de su próxima obra maestra. En su misión obsesiva de eliminar destinos que despreciaba, desarrolló un método muy particular para llevar a cabo sus acciones. Siempre meticuloso y preciso, sus tácticas para cazar destinos eran tan terribles como efectivas. El señor P, siendo un experto carpintero, tenía una colección de herramientas que usaba a su trabajo diario. Sin embargo, había una que destacaba entre todas. Bienvenidos a Cuentitos en la Bibliocueva, cuento para adultos, contado como para chicos. En esta edición les contaremos la historia del cazador de destinos. Mi nombre es Cristian Frigo y conmigo, como hoy siempre, está la gran Mandy Potter. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios y ponerle temas humor a temas que normalmente no lo tienen. Pero cuéntenme ustedes cómo están, contéstenme en sus casas. Bien, Mandy, mal, Mandy, del orto, Mandy. Cuéntenme, que a mí me encanta leer sus comentarios. ¿Cómo estás, Cristian Frigo? Del orto, Mandy. Pero vamos a empezar una nueva manera de contar nuestros cuentitos. Ya que son cuentitos, decidimos escribirlos como cuentitos. ¡Yay! Para que le cuenten a su pareja antes de ir a dormir. Siguen siendo muy macabros, pero van a ser contados en formato de cuento para chicos. Exactamente. Algo más que quería decir es, recuerden, el 2 de julio cumplimos 2 años y queremos que ustedes nos cuenten todas sus historias de paranormal, criminología. Uy, criminología no, si mataron a alguien no nos cuenten, por favor, pero si vieron un fantasma, si les tocaron el culo, lo que sea. El culo. Y un fantasma toca culo. Un fantasma. Si existía Tocapito el enano, puede existir el fantasma toca culo. El alma en pene. Claro, el alma en pene. Si encontraron un alma en pene, lo que sea, mándenlo por mail, así ustedes pueden ser protagonistas del aniversario de Cuentos en la Bibliocueva. Perfecto. Con esto dicho, empezamos la historia del día, que es la del cazador de destinos. A ver. Érase una vez, en los frondosos páramos de Yorkshire, un condado al norte de las lejanas tierras de Inglaterra, un hombre conocido como el señor P. El señor... Sí. Peter Sutcliffe, o el señor P, como lo conoceremos en nuestro cuento, nació en la pequeña aldea de Yorkshire, en una casa ajetreada llena de hermanos y hermanas. Su padre era un hombre robusto y trabajador, y su madre una mujer de corazón amable y cálido. Siempre dispuesta a escuchar, a menudo traía a su hijo, Peter, hacia ella, con historias y cuentos que llenaba al joven de imaginación. Ajá. Sin embargo, la vida no era todo sol y arcoíris en la aldea de Yorkshire. El pequeño señor P no se ajustaba completamente. Siempre parecía estar en su propio mundo, un poquito alejado de los demás niños de la aldea. Abandonó la escuela a una edad temprana para trabajar siguiendo los pasos de su padre. A medida que el señor P crecía, comenzó a desarrollar ideas firmes sobre cómo debía ser la gente. La semilla de la desconfianza y el desprecio empezaron a arraigar su corazón, especialmente hacia las personas que consideraban que no estaban a la altura de sus estándares. Aunque era conocido en la aldea como un trabajador fuerte y constante, su irritabilidad y retraimiento cada vez más evidentes plantearon algunas preocupaciones. A lo largo de los años, este desprecio se profundizó hasta llegar a un punto que nadie en la aldea podría haber previsto. Bajo la aparente normalidad del señor P, se gestaba un lado oscuro, uno que pronto llevaría a este tranquilo pueblo de Yorkshire por un camino lleno de misterio y temor. El señor P empezó a trabajar de sepulturero en el cementerio de su pueblo natal, Bingley. Creía que oía voces mientras llevaba a cabo su trabajo. ¿Voces como esta? Sí, como la de nuestra perrita Winter. Claro. Una tarde oyó o creyó oír una voz. Se inquietó y dejó caer de súbito la pala con la que estaba cavando un hoyo para introducirse en un ataúd que yacía a sus pies. Nerviosamente se puso a buscar a su alrededor tratando de identificar la procedencia del sonido. La voz que lo llamaba le hablaba con un tono suave, gentil y persuasivo.
No le daba órdenes ni hacía amenazas, sino que tan solo le hacía sugerencias. Siguió el eco y se dirigió a una antigua tumba cubierta de maleza de un hombre polaco, fallecido muchos años atrás, y contempló el crucifijo grabado en la lápida. Pensó que la voz surgía de esa tumba. Al comienzo eran solo un murmullo, frases sin conexión ni sentido, pero luego la resonancia se volvió más nítida y el joven comprendió que la voz le daba órdenes. El sepulturero regresó a su casa embelesado por aquella experiencia casi religiosa y definió esos sonidos como la voz de Dios. Y ahí le salió también en Enrique Iglesias cantando "Es casi una experiencia religiosa". Claro. Según como contó posteriormente. Sentir la voz tuya merece. Igual decía que la voz le daba consejo. Debe haber dicho borrar en dólares, honrar en dólares o algo así. Sí, algo así. Lo extraño fue que la voz, que al principio era amable y reconfortante, al transcurrir los meses le sugirieron que debía volverse violento. El señor P no era tu típico vecino, no. Había algo de peculiar en él, algo que lo mantenía a la gente mirándolo de reojo y susurrando cuando pasaba. Alta esquizofrenia tenía. El señor P, verás, empezó a practicar un hobby. No era la jardinería, ni la observación, ni era TikToker. Su hobby era mucho, mucho más oscuro, más sombrío. Y mira que hay que ser sombrío para más sombrío que ser TikToker. Tengo miedo. Era un coleccionista de destinos, de finales. Cada noche, mientras la luna se elevaba y la mayoría de Yorkshire se iba a dormir, el señor P se ponía su sombrero oscuro y su larga gabardina y salía a trabajar. Se deslizaba por las calles empedradas, su sombra alargada por la luna, en busca de su próxima obra maestra. En su misión obsesiva de eliminar destinos que despreciaba, desarrolló un método muy particular para llevar a cabo sus acciones. Siempre meticuloso y preciso, sus tácticas para cazar destinos eran tan terribles como efectivas. El señor P, siendo un experto carpintero, tenía una colección de herramientas que usaba a su trabajo diario. Sin embargo, había una que destacaba entre todas: un martillo. El martillo era de un tamaño considerable y tenía el peso bien balanceado. Lo utilizaba en su trabajo diario, pero también comenzó a llevarlo consigo durante sus noches de caza de finales. El martillo, en su apariencia ordinaria, nunca despertó sospechas. Después de todo, era común ver al señor P con herramientas de dado su oficio, pero poco sabía la gente que este martillo se convertiría en una herramienta de miedo y desolación en la aldea de Yorkshire. Tengo miedo. Cada vez que salía a cazar finales, el señor P llevaba su martillo. Esperaba en las sombras hasta que encontraba, en fin, un final que no le gustaba. Ay, ya entendí por qué se llama. ¿Cómo es que se llama? El cazador de destinos, o finales. Y entonces atacaba. El martillo, que una vez fue un instrumento de creación y reparación, se convirtió en un instrumento de destrucción en las manos del señor P. ¿Puedo decir algo? Uh-huh. Si ustedes ya se dieron cuenta por qué se llamaba así y están diciendo, dale, Mandy, ¿no te diste cuenta? No me di cuenta. Sepan disculpar. Igual es la Soy idea. lenta. La idea es esa. La idea es contarlo de otra manera. Y así el martillo se convirtió en la firma del señor P, una extensión de su voluntad retorcida. La simple vista del martillo comenzó a evocar un sentimiento de miedo en la gente de Yorkshire. Sin saber, el verdadero peligro no era el martillo en sí, sino el hombre que lo empuñaba. El cazador de destinos, como se lo había comenzado a llamar, siempre atacaba bajo el manto de la oscuridad. Se deslizaba sigilosamente en la sombra de la noche con su confiable martillo en mano. Buscaba los destinos de la gente que no le agradaba, a menudo escondidos en los rincones oscuros y olvidados de la aldea de Yorkshire. Una vez que había seleccionado su objetivo, el señor P se movía rápidamente, sorprendía al final desprevenido, usando su martillo para dar un golpe rápido y contundente. Luego, usando una hoja afilada, el cazador de destinos cortaba la trama restante, asegurándose que ese destino fuera su final y nunca se recuperara. Ay, no. Este patrón macabro se repitió una y otra vez, cada vez dejando a la aldea más temerosa y desconcertada. Nadie podía entender qué estaba impulsando a este cazador a actuar de esta manera, ni cómo se las arreglaba para llevar a cabo sus horribles actos sin ser detectado, pero el miedo creciente no hizo más que alimentar la determinación del inspector W, que de poner fin a la caza de finales de una vez por todas. Y verás, para el señor P, cada destino final era una obra de arte. Cada desenlace, una pincelada de lienzo sobre su macabra galería. En su mente estaba haciendo algo hermoso, algo trascendental. Estaba tomando el hilo de la vida de alguien y atándolo a un perfecto lazo final. Los murmullos sobre el señor P crecieron. Las historias de sus espantosas obras de arte se extendieron como un incendio, cada una más aterradora que la anterior.
Pero había alguien en Yorkshire que no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados, mientras el señor P continuaba su arte, y ese alguien era el Inspector W. Sería como Light y Kiva en Death Note. Claro. El Más inspector... o menos. Sí, más o menos. Porque Light Sí. al principio tenía No, Light y L, iba a decir, no Kiva, el mismo. un ideal. Sí, este no sé. Este En no. realidad sí tiene como un ideal, pero está loco. Sí. Así que tan diferente no es. Es un poco más coherente el ideal de Light, si querés. Estamos hablando de Death Note, para lo que entiende el Sí. anime. El Inspector W era un Está en hombre de ley. Netflix. Sí. No vean el live action, vean No, el anime. El Inspector W, si mismo si no te gusta el anime, es muy recomendable para que lo veas de todas maneras. Si es tu primer anime, te va a gustar también. El Inspector W era un hombre de ley, fuerte y valiente. Era un protector de la gente y estaba decidido a poner fin a las macabras actividades del señor P. Pasó sus noches persiguiendo al señor P por las calles de Yorkshire, intentando anticiparse a sus movimientos, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a él. El señor W se convirtió en héroe local, en un faro de esperanza en un tiempo oscuro. Pero el señor P siempre parecía estar un paso adelante. Cada vez que el Inspector W pensaba que tenía una pista, el señor P desaparecía en la oscuridad, dejándolo atrás otro final para su colección. La lucha entre el Inspector W y el señor P se convirtió en la charla de Yorkshire, una sombría danza de gato y ratón que mantenía a la gente en vilo. La tensión era palpable, la angustia tangible. ¿Quién ganaría esta lucha? ¿Podría el Inspector W detener al señor P antes que coleccionara otro final? Los años pasaron y la lucha continuó. El Inspector W, incansable en su persecución, y el señor P siempre elusivo, siempre un paso adelante. La historia de su lucha se convirtió en una leyenda en Yorkshire, una historia contada en las mesas de los pubs y alrededor de las chimeneas. Pero aunque esta era una historia que se contaba con un aire de misterio y excitación, la verdad era mucho más sombría. Mientras tanto, el Inspector W seguía persiguiendo al señor P, siempre esperanzado, siempre decidido, noche tras noche. Trazaba mapas, seguía pistas, todo en un intento de predecir el próximo movimiento del señor P. Pero el señor P era un fantasma, una sombra que siempre parecía desvanecerse justo cuando el Inspector W estaba a punto de atraparlo. La tensión entre el señor P y el Inspector W aumentaba. ¿Podría el Inspector W detener al señor P antes de que coleccionara otro destino más? ¿O el señor P se desvanecerá nuevamente en la oscuridad, dejando solo atrás una obra maestra de su macabra galería? Y así la historia continúa. Un asesino y un protector encerrados en una danza eterna. La sombra y la luz. El final y el comienzo. La historia de este duelo entre la sombra y la luz se propagó más allá de las fronteras de Yorkshire, llegando a cada rincón de Inglaterra. El señor P y su larga gabardina se convirtieron en una pesadilla de la gente. Una figura misteriosa y aterradora que se desvanecía en la niebla nocturna. El señor W, por otro lado, se convirtió en un símbolo de resistencia. Un faro de esperanza para aquellos que temían la oscuridad. Su determinación y valentía inspiraron a la gente de Yorkshire a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Unos decían que el señor P era como un fantasma, imposible de atrapar. Otros decían que el Inspector W finalmente lo atraparía, pero era solo una cuestión de tiempo. Mientras todos especulaban y debatían, la danza continuaba y la colección del señor P, lamentablemente, seguía creciendo. A pesar de la gravedad de la situación, la gente de Yorkshire encontró la manera de mantener el humor y la esperanza en los pubs. La gente hacía apuestas sobre cuándo sería atrapado el señor P. Y los niños jugaban a ser el Inspector W, corriendo por las calles y pretendiendo perseguir al infame cazador de destinos. Qué generosos esos niños. Aunque estos juegos y bromas parecían ser insensibles, eran una manera de enfrentar el miedo, una forma de reírse en la cara de la oscuridad. Pero detrás de las risas había siempre un recordatorio de la realidad, un eco de la verdad. Y un poco hace una analogía a nuestro programa, ¿no? Porque atrás de nuestras risas, en nuestros temas oscuros, siempre hay un eco de verdad, siempre tratamos de dejar alguna enseñanza reflexión. Y una reflexión. Sí, no sé si enseñanza, pero reflexión. A ver, todo lo que nombramos acá, casi todo es investigado y son hechos reales, así que sí estamos enseñando de alguna manera, no enseñando a nivel cultural, sino informando más que nada. Ni siquiera, yo creo que estamos difundiendo. Difundiendo, ahí está, esa es la palabra. Estamos difundiendo y reflexionando sobre y aunque lo nos que riamos, los casos muchas veces nos trauman a nosotros mismos. Sí. Simplemente tratamos, como estamos haciendo, esto es la manera más drástica de hacerlo. Poner un tema heavy de una manera menos heavy. Sí. Para que los que entiendan un poco... O sea, nosotros masticamos la info y se las damos digeridas. Como una madre paloma regurgitada. Las noches continuaron pasando en Yorkshire, cada una llena de tensión y miedo. Con la esperanza de que una noche sería que el Inspector B atraparía al señor P. Entonces una noche particularmente fría y sombría. Todo cambió. El Inspector W
Trabajando esta tarde en su oficina, como solía hacerlo, encontró un patrón en las obras de arte del señor P. Había un método en la locura, una pista en las macabras creaciones del señor P. Ay, Winter, abrázame, tengo miedo. Durante su incansable búsqueda para resolver los casos finales de finales casados, el inspector W tuvo que buscar entre una maraña de evidencias, testimonios y pistas. Pero una pista destacó en particular. A medida que el inspector W examinaba los lugares donde los finales habían sido casados, notó una constante. Un tipo específico de neumático estaba siempre presente en la escena. El inspector W, siempre meticuloso, comenzó a catalogar y estudiar las marcas de los neumáticos. Con cada nuevo caso, las mismas marcas aparecían una y otra vez. Finalmente, el inspector W pudo determinar que las marcas pertenecían a un tipo específico de neumático. Un modelo raro, por suerte, que no se usaba comúnmente en la aldea de Yorkshire. Con esta información en mano, el inspector W comenzó a investigar. Pidió a su equipo que averiguara quién en la aldea tenía vehículos con estos neumáticos raros. Y la lista no era larga, pero entre ellos un nombre destacó: el señor P. De repente, todas las piezas de rompecabezas comenzaron a encajar. La retraída personalidad del señor P, su desdén por los ciertos finales y ahora la conexión con las marcas de los neumáticos. El inspector W sabía que estaba en el camino correcto. ¡Vamos, inspector W, vos podés, dale! Siguiendo esta nueva pista, el inspector W llegó a un viejo edificio abandonado en la periferia de Yorkshire. Con una respiración profunda y determinación férrea, entró al edificio y su linterna barriendo las sombras. Y ahí, en medio del edificio, encontró al señor P. Ya no era una sombra escurridiza, sino un hombre real y tangible. El cazador de finales había sido finalmente atrapado. El inspector W lo arrestó, poniendo fin a su reinado de terror y el señor P, del reinado de terror del señor P. Yorkshire no pudo respirar un suspiro de alivio, sabiendo que su pesadilla había terminado. El inspector W se convirtió en un héroe, un símbolo de perseverancia y justicia. Ahora sí, nenito, jueguen a ser el inspector W. Y así, queridos oyentes, concluye nuestro cuento. La luz venció a la oscuridad. La esperanza triunfó sobre el miedo. Aunque el señor P dejó una cicatriz en Yorkshire, también dejó una lección de valentía y determinación. Y de perseverancia. Sí, el señor W. El señor W, claro. Sí. El señor P dejó una cicatriz y el señor W dejó una lección de valentía y determinación. Pero aunque la historia ha terminado y el tono ha sido aligerado, la tensión, nunca olvidaremos en las palabras, en las vidas que el señor P tomó, ni el verdadero horror de sus acciones. Porque aunque la historia se cuenta ahora con una sonrisa, la realidad detrás de ella es sombría y desgarradora. Así nos despedimos con una sonrisa en los labios y una lección en nuestros corazones. Recordemos siempre el origen, quiero hablar un poquito del origen real de esta historia. La verdadera historia que se esconde detrás de este cuentito es la historia de Peter Sutcliffe, también conocido como el destripador de Yorkshire o el asesino del martillo. Sutcliffe fue un asesino en serie británico que aterrorizó el condado de Yorkshire, Inglaterra, entre 1975 y 1980. Durante este tiempo asesinó a 13 mujeres e intentó matar a 7 más, que tuvo que dejarlas porque el inspector W siempre estaba bastante cerca de atraparlo. Claro. Su modus operandi y el terror que infundió en la región validaron su apodo y lo convirtieron en uno de los asesinos de serie más notorios de Gran Bretaña. Fue capturado finalmente en 1981 gracias a la constante labor de la policía local. Y, colorín colorado, este cuentito ha terminado. ¿Qué le pareció, Mandy? Me encantó esta manera nueva de contar los cuentitos. Espero que a ustedes también les guste. Háganoslo fue muy saber. Entretenido, la verdad fue entretenido. Me gustó, a mí me gustó. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les parece a ustedes. A mí me gusta esta dinámica de forma de contar cuentitos. Nuestra idea es empezar a contar los cuentitos así, para que tengan una dinámica diferente al podcast normal. Y cuéntenos, si les gusta, vamos a seguir por ese camino. Exactamente. Y si no, capaz es una sección nueva. Vamos a ver también, si podemos hacer más contenido. No prometemos nada, pero la verdad nos gustaría que nos comenten abajo a ver qué tal les pareció. A mí me gustó mucho, realmente me gustó. Ya me dio ganas de escribir algo en esta onda. Dale. Pero bueno, Cristian Frigo, ¿por dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como cfrigo con doble E en vez de una I, después de la C. ¿Y a usted, Mandy Potter? A mí me pueden encontrar como Mandy Potter en todas mis redes. Porque es una araña y tiene redes de telaraña. O porque soy muy boluda y tengo muchas redes sociales. O porque te araña. La tilde. Es que iba a decir algo y me quedé con araña, iba a decir porque soy felina y después dije no, pero araña es una araña y dije, pero araña como un gato. Menos mal que te lo aclaré antes y te quedaste como procesando.
Bueno, nada, esto fue todo cuentito de la semana. Espero que os haya gustado. Ay, estoy contenta, me Vayan a gustó dormir este contentos. formato, me gustó. Posta, no se ortiven, mándenos las Sí. historias de terror a cuentos de la Virocueva, Y una @gmail.com. limosna ahí. Sí, y una limosna por sponsor, así le damos pan con manteca Así podemos Mati. festejar el 2 de julio que cumplimos 2 añitos. Claro, con una tortita, algo. Le damos de comer a Mati. Claro, Mati no come desde el año Para pasado. que lo sepa, Mati es nuestro operador. Capaz el primer capítulo lo están escuchando nuestro. Sí. Así que bueno. Nada, hasta la semana que viene. Y colorín colorado, ahora sí, este cuentito Cuentito ha ha terminado. terminado. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.